una cuestión debatida desde la antigua Atenas, y que Platón planteó al examinar por qué ser virtuoso si la virtud no otorga ventajas personales, sigue vigente hoy en día. Esta idea se refleja en la concepción moderna de que los chicos buenos siempre terminan en último lugar, o en la noción de que el mundo es una jungla donde se devoran unos a otros, donde la crueldad se ve como una necesidad para sobrevivir. Sin embargo, hubo un pensador lo suficientemente valiente como para sugerir que deberíamos ser amables incluso cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Ese fue Fyodor Dostoyevsky, y en su libro El idiota, intentó mostrar a un hombre perfectamente bueno y lo que le sucede cuando encuentra el desordenado y despiadado mundo ruso. En sus escritos privados, el autor ruso expresó que quería crear un personaje que fuera hermoso. No se refería a una belleza física, sino al tipo de persona que irradia bondad. Este sería alguien amable, generoso, y sobre todo, parecido a Jesucristo, a quien Dostoyevsky admiraba por encima de todo. Una de las características que distingue al protagonista de la novela, Mishkin, es su inocencia. No se trata de una bondad común, sino de una visión completamente pura del mundo y de las personas, a quienes considera esencialmente bondadosos. Durante su viaje en tren a San Petersburgo, sorprende a Rogozin, un hombre apasionado y algo peligroso, y a Lebedev, un funcionario público algo servil e interesado en sí mismo. Mishkin está dispuesto en cualquier momento a revelar su alma a un desconocido, lo que los deja impresionados y desconcertados. Esta inocencia también aclara algunas de las partes más crueles de la alta sociedad, como la insistencia de Mishkin en tratar a todos, desde los sirvientes más humildes hasta los nobles más grandes, de la misma manera, con respeto, amabilidad y un aire ligeramente informal. Mishkin comienza la novela ajeno a las distorsiones que imponen las normas sociales. En este aspecto, se asemeja al Cristo de los Evangelios, quien veía las almas de las personas, en lugar de fijarse en su apariencia o estatus social. A lo largo de la segunda parte, se hace evidente que, sin importar cuán directa y amable sea la manera en que actúe el príncipe, siempre parece molestar a alguien o causar algún tipo de dolor no deseado. Un ejemplo de esta actitud es cuando Mishkin ofrece apoyo financiero a quienes intentan aprovecharse de su herencia. Esto ofende tanto a los bandidos, que interpretan su actitud como un desprecio, como a la nobleza, que percibe su amabilidad como una inaceptable muestra de debilidad. Ese acto desequilibra el orden de su mundo social, donde tales acciones no se permiten. Mishkin debería haberse sentido ofendido, indignado, o haber desafiado a esas personas, pero ciertamente no ser amable con ellas. Ambos bandos lo ven como un idiota, o un elemento peligroso en la sociedad, precisamente porque su principio de tratar a todos, con la misma bondadosa amabilidad, lo convierte en un aliado desleal para cualquier grupo o facción de la alta sociedad. La idea de que la continua bondad de Mishkin hacia Anastasia sea simplemente porque realmente desea lo mejor para ella, resulta absurda para Gania, un joven ambicioso que lucha por mejorar su posición social y económica. Nastasia, una mujer marcada por su oscuro pasado de abuso y manipulación, es vista por Gania como alguien a quien es mejor evitar o dominar para su beneficio personal. Cuando no ven a Mishkin como una posible amenaza, la mayoría lo considera básicamente estúpido. Es como si todos lo vieran y le dijeran, de forma condescendiente, todo esto de la bondad está bien, niño, pero entra al mundo real. Por supuesto, se asume que el mundo real, por su naturaleza, debe ser cruel y exigir crueldad. El príncipe, eventualmente comienza a asumir un poco esta forma de pensar. Continúa actuando de manera bondadosa y desinteresada, pero ahora es mucho menos optimista respecto a que algo realmente bueno salga de ello, o incluso de que sea lo correcto. A medida que avanza la novela, Mishkin se vuelve profundamente escéptico de que su bondad pueda reconciliarse alguna vez con la alta sociedad rusa, pero todavía se mantiene firme en su actitud. Cuando al final de la novela termina demente, solo y destruido, la pregunta que queda flotando es, ¿acaso valió la pena? ¿Fue esta una rebelión noble, el último intento de contradecir un mundo injusto, o simplemente fue la historia de un idiota, incapaz de reconocer la desesperanza de su cruzada solitaria? En ningún lugar es más evidente el menosprecio de Dostoyevsky por los valores de su época que en El idiota, y podemos reconocer muchos de estos defectos en nuestra propia sociedad. Aquí también se dibuja un contraste inmediato entre Mishkin y los demás personajes de la obra, y es que él no está interesado en las apariencias, lo que casi siempre le perjudica y contribuye a que lo consideren un tonto. Este tema es relevante en la relación con Gania, quien aunque comprometido con Nastasia por interés económico, siente un amor más genuino hacia Aglaya, la hija menor de los Yepanchin,
una familia aristócrata de la sociedad rusa. Sin embargo, su ambición por el dinero y el estatus le impide estar con cualquiera de las dos. La obsesión por la imagen y el honor social aparece incluso en Hippolyte Terentiev, un joven nihilista al borde de la muerte. Tras fallar en su intento de suicidio, no siente arrepentimiento ni deseo de vivir, sino vergüenza ante la posibilidad de ser visto como un cobarde. En sus últimos días de vida, Dostoyevsky muestra cómo esta preocupación por la reputación puede nublar incluso la claridad que la cercanía de la muerte debería traer. Pasamos una cantidad terrible de tiempo, viéndonos a nosotros mismos a través de los ojos de otras personas, viéndonos como objetos para ser admirados o condenados, en lugar de como agentes capaces de amar, de ser amables, de tener virtud o vicio. En El idiota, el conflicto principal es sobre una de las tendencias humanas más antiguas y problemáticas. En los análisis tradicionales de la novela, el personaje de Gania se supone que representa un amor vano y egocéntrico. Rogozin simboliza un amor apasionado y violento, y Mishkin, un amor desinteresado y espiritual. A pesar de esto, también quiero centrarme en la figura significativa de Nastasia Filipovna, y cómo reacciona ante cada uno de estos tipos de amor. Después de todo, el amor es una interacción entre más de una persona, y el propio carácter de Nastasia contribuye a explicar por qué el tipo ideal de amor ejemplificado por Mishkin sale tan mal. Ya hemos hablado sobre lo que Gania quiere de su relación con Nastasia. Su amor, si es que se le puede llamar así, está dirigido exclusivamente a lo que él puede conseguir de estar con ella. Por otro lado, el amor de Mishkin, en la mayoría de las interpretaciones, es prácticamente desinteresado. De hecho, en muchos momentos él niega estar verdaderamente enamorado de Nastasia, al menos de la manera en que la mayoría de las personas lo entendería. Con Nastasia, él desea con desesperación que ella reconozca que es digna de aprecio, afecto y amor. Mishkin tiene un impacto único en Nastasia, su opinión sobre ella la afecta profundamente, ya que él es capaz de verla tal como es. A pesar de esto, ella no lo elige, sino que decide estar con Rogozin. Aunque podría interpretarse como una inclinación hacia el chico malo, el asunto es más complejo. Nastasia tiene una visión distorsionada de sí misma, marcada por el abuso que sufrió en su juventud a manos de Trotsky, un hombre de poder que se aprovechó de ella siendo solo una niña. Acostumbrada a la vergüenza social, la asume como un acto de rebeldía, aunque en el fondo alimenta un profundo odio hacia sí misma. Su elección de Rogozin parece ser un acto de autocastigo, buscando expiar un pecado que realmente no cometió. Rechaza a Mishkin, a pesar de reconocer que él la haría feliz, y creo que esto se debe principalmente a que no cree que merezca la felicidad. Una de las teorías de Freud que sorprendentemente ha perdurado es la idea de que buscamos, no necesariamente dinámicas sociales que sean buenas para nosotros, sino aquellas que nos parecen correctas porque son familiares o porque sentimos que no merecemos nada mejor. Esto transforma la percepción de la violencia ejercida por Nastasia, al igual que la de Rogozin, de ser una imposición claramente injusta a algo que para algunos parece simplemente la forma en que deben ser las cosas. En contraste, la genuina preocupación de Mishkin por el bienestar de Nastasia le parece completamente inmerecida, y como resultado, inquietante. Considero que podemos recrear este mismo tipo de comportamiento a una escala más pequeña en nuestras propias vidas, y es algo de lo que debemos estar atentos. Aquí vemos cómo la bondad de Mishkin tiene efectos contrarios a los esperados. Aunque inicialmente Nastasia encuentra su afecto reconfortante, con el tiempo, este afecto la angustia cada vez más. El amor de Mishkin es parte de lo que la empuja a los brazos de Rogozin, y por lo tanto a su muerte. La crueldad humana en los hermanos Karamazov es ejemplificada por la famosa frase de Iván Karamazov. Iván describe a la humanidad como el animal más cruel, no solo porque seamos crueles por interés propio, sino porque convertimos la crueldad en una especie de deporte para nuestro propio disfrute. De manera ingeniosa, ideamos nuevos medios para atormentarnos unos a otros, y esto es mucho más insidioso que la simple brutalidad empleada por el reino animal, aunque la de estos últimos a menudo sea más sangrienta. Uno de los principales temas de Dostoyevsky en El idiota es mostrar hasta qué punto las personas pueden llegar a ser crueles sin darse cuenta realmente. El ejemplo más claro de esta crueldad es el trato hacia Nastasia, despreciada como una mujer caída y denigrada por casi todos. Incluso los personajes más amables cuestionan su honor y aceptan su imagen como deshonrada. A pesar de que Mishkin contó la historia de Marie, una joven en Suiza que sufrió un trato similar hasta que él logró que los niños la apreciaran, sus amigos
aunque admiran el relato y reconocen la injusticia hacia Marie, no aplican esa lección a su trato hacia Anastasia. Ellos afirman que valoran el enfoque amable del príncipe, pero esto solo ocurre en teoría. Su amor y amabilidad son en su mayoría solo palabras, y rara vez se ponen en práctica, especialmente cuando se trata de personas que consideran socialmente condenables. Esta tendencia humana también fue observada por C.S. Lewis, quien vio a personas profesando sentimientos nobles de forma abstracta, solo para que estos se queden como meros sentimientos. También lo comentó Kierkegaard, quien habló sobre la doble mentalidad de comprometerse solo a medias con nuestros principios, abandonándolos ante la más mínima presión. Los miembros de la alta sociedad están involucrados en una especie de doble pensamiento, donde teóricamente son grandes admiradores del enfoque humilde, amable y cristiano de Mishkin, pero esto hasta que notan que, en ocasiones, va en su contra socialmente. Dostoyevsky a menudo es visto como un gran crítico de las filosofías ateas, materialistas y nihilistas, y esto es definitivamente cierto. Para él, el cristianismo no era solo una doctrina metafísica, sino una forma de vivir. Dostoyevsky es igualmente crítico con el tipo de cristianismo que solo se vive en teoría. Incluso es más crítico con aquellos cristianos que usan su fe como una oportunidad para adquirir poder mundano. Los personajes de la novela no son ateos, pero su fe y moralidad se olvidan con tanta frecuencia que casi podría considerarse que lo son. De hecho, muestran una hostilidad mucho más amarga hacia el enfoque de Mishkin hacia el final de la novela que los personajes más explícitamente nihilistas. Inclusive los miembros más amables de la sociedad no están preparados para la singular perspectiva de Mishkin. Sus valores son considerados un lujo, agradables para debatir y admirar, pero cuando las circunstancias se vuelven difíciles, son lo primero que se descarta. Debido al énfasis en la fe y la religión en la filosofía personal de Dostoyevsky, es tentador interpretarlo como si pensara que esta es la cura para todos los males, pero esto no hace justicia a su enfoque. No se trata de que el malvado ateo esté aplastando al manso e inocente cristiano, sino que la fe se ha corrompido y pervertido tanto que ya no promueve un amor fraternal entre todos los seres humanos. Para Dostoyevsky, Mishkin representa probablemente al único cristiano auténtico, mientras que los demás mantienen una versión superficial del cristianismo, limitada a un compromiso estético con sus principios. A veces, cuando tenemos una concepción de nosotros mismos especialmente fuerte o positiva, podemos ser menos sensibles a los momentos en los que estamos cometiendo un acto poco amable o en contra de nuestros valores declarados. Por ejemplo, podemos donar a una organización de caridad y sentirnos justificados al reprender a un compañero al día siguiente, creyendo que hemos ganado crédito moral. Esto, sumado a nuestra tendencia a excusar nuestros fallos mientras culpamos a otros, nos ciega a nuestra propia crueldad. Esta crueldad justificada permite que Aglaya y los demás desprecien a Anastasia por haber sido víctima de abuso, mientras se consideran bondadosos. Les da confianza para criticar como impropias ciertas acciones, sin cuestionar si son justas o si las reglas deberían cambiar. Esta crueldad, que podríamos llamar crueldad sofisticada, surge de las estructuras sociales y de la habilidad humana para justificar su propia brutalidad. Rogozin, en el extremo opuesto de Mishkin, encarna los instintos más bajos del ser humano, marcados por una crueldad casi instintiva. Su acto de asesinar a Anastasia, que ocurre en los últimos capítulos de la novela, no surge de una distorsión de valores, sino de una entrega total a sus celos y pasiones. Lo mismo ocurre cuando intenta matar a Mishkin. Estas son decisiones impulsivas, seguidas de una calma inmediata, sin remordimientos ni satisfacción. Para Dostoyevsky, Rogozin simboliza a la humanidad en un estado de naturaleza salvaje, donde no hay valores ni límites que contengan las pasiones desatadas. Para el autor ruso, Mishkin es una pequeña chispa de bondad y desinterés, de la misma manera en que lo fue Cristo. Pero mientras Cristo tenía la ventaja de la autoridad divina, Mishkin no tiene ninguna autoridad, por lo que sus pequeños actos de santidad son superados por la abrumadora crueldad de los demás. El estadista y pensador italiano, Nicolás Maquiavelo, es famoso por su visión de que, en la política, los fines a menudo justifican los medios. En El Príncipe, a menudo sanciona que el líder de una ciudad-estado podría cometer verdaderos actos de brutalidad porque a veces ser suave y manso conduce a resultados aún más negativos, y los efectos negativos de esto no solo los sentiría el gobernante, sino la población en general. Si adoptáramos una perspectiva maquiavélica, las acciones de Mishkin serían fácilmente condenadas. Su comportamiento en la novela es casi completamente desastroso,
aunque bien intencionado. Arruina el matrimonio de Nastasia con Gania. Aunque él no la amaba, este matrimonio habría mejorado su estatus social, y no era raro que con el tiempo las parejas aprendieran a amarse. Cuando Mishkin llega a la familia Yepanchin, una familia aristocrática, unida y armoniosa, comienza a causar problemas con su insistente bondad y desinterés. Esto crea tensiones entre Aglaya y sus padres. Aglaya se siente atraída por Mishkin, pero se ve atrapada entre su deseo de estar con él y la desaprobación de su familia, lo que la lleva a un conflicto interno. Mishkin se niega a abandonar a Nastasia en su momento de necesidad, lo que provoca que Aglaya lo rechace. Ella eventualmente se escapa con otra persona, se convierte al catolicismo y se aleja de su familia. Si Mishkin no se hubiera involucrado, Aglaya probablemente habría permanecido cerca de su familia, casándose con un buen partido y disfrutando de una vida feliz en la nobleza rusa. En cambio, ahora está distanciada. La última víctima en todo esto es el mismo Mishkin, cuya conducta finalmente lo lleva a perder la cordura. Aunque algunos pueden culpar a los demás por su sufrimiento, desde una perspectiva maquiavélica, podemos argumentar que es el resultado de sus propias acciones. Mishkin es responsable de no reconocer que su tipo de amabilidad es incompatible con la situación en la que se encuentra. Carece de sabiduría, y mientras otros en la novela ceden principios por conveniencia, él se niega a hacer lo mismo, buscando difundir amabilidad y amor fraternal, sin adaptarse a las circunstancias. A pesar de sus esfuerzos, lo único que Mishkin logra es tranquilizar ocasionalmente a algunos personajes secundarios, pero no resuelve los problemas principales de los demás. No logra salvar a Nastasia de su espiral autodestructiva, ni ofrece una vida feliz a Aglaya. En lugar de ser un ejemplo positivo para los demás, solo aviva los conflictos que ya existían, y su inquebrantable adhesión a sus principios enfurece a casi todos los que lo rodean. Si adoptamos una perspectiva cínica al leer El idiota, Mishkin se revela como una figura trágica y cómica, alguien que vive en un mundo ideal, mientras ignora la realidad. Su sinceridad es valiosa, pero inapropiada para el contexto en el que se encuentra. Su falta de mundanidad no es digna de admiración, sino más bien una deficiencia de carácter. Su pasividad, su disposición a perdonar y su generosidad inflexible solo funcionan en un entorno simple, como con niños, pero no en el complejo mundo adulto ni en la alta sociedad de San Petersburgo. En este sentido, Mishkin se muestra amable, pero incompetente, lo que lleva a la destrucción. El idiota no es solo una historia sobre el mundo incapaz de hacer frente a la bondad sencilla, es la historia de un tonto que no puede adaptar su bondad a las circunstancias que tiene frente a él. Es fácil ver a Mishkin como un ideal sin complicaciones, pero creo que de alguna manera esto probablemente es un poco simplista. Él es amable, inocente, gentil y generoso, pero carece de la capacidad de aplicar estas cualidades de manera efectiva. Ser completamente guiado por principios en un mundo sin ellos puede ofrecer cierta superioridad moral, pero si esta actitud trae destrucción a ti y a los demás, debes preguntarte: ¿acaso realmente vale la pena? Todos estamos inmersos en un mundo donde debemos tomar decisiones continuamente, y sin una forma de elegir entre opciones, estaríamos perdidos. Sin ningún criterio, se haría casi imposible operar de manera organizada. Con esto en mente, la pregunta original se vuelve un poco más clara, y es que dado esto, ¿sobre qué principios debo basar mis decisiones? Tenemos kantianos, éticos de la virtud, teóricos del mandato divino, todos diciéndonos cómo debemos vivir. Pero en última instancia, la cuestión de la ética no se responde solo en una sala de conferencias, sino de manera gradual, día a día, a medida que interactuamos con el mundo. Sartre dijo famosamente que estamos condenados a ser libres, pero bien podría haber dicho que estamos condenados a actuar. Cada vez que tomamos una decisión, estamos afectando al mundo, provocando consecuencias con las que tendremos que lidiar con nuestra conciencia. Mishkin intenta hacer lo correcto, y sin embargo, esto le sale muy mal, tanto para él como para los que lo rodean. Esta es parte de la agonía existencial de crear una vida. No sabemos de antemano cuáles serán las consecuencias de nuestras decisiones o si podremos vivir con ellas después. Søren Kierkegaard, el filósofo danés, tiene una visión fascinante sobre las decisiones éticas. Las ve como un colapso de posibilidades. Al tomar una decisión, reducimos todas las opciones a una sola acción. Cruzar esa división, como en muchas otras ideas del danés, requiere un pequeño salto irracional de fe. Cuando decidimos comprometernos con una relación, un sistema de principios o un empleo, también estamos negando todas las posibilidades que son incompatibles con eso.
Si fuéramos inmortales, muchos de nosotros quizás nunca tomaríamos ninguno de estos compromisos, pero el río del tiempo cierra detrás de nosotros, colapsando las posibilidades en realidades. Este tipo de relatos se conecta muy bien con los pensamientos expresados por Dostoyevsky sobre los límites de la racionalidad que encontramos repetidamente en sus novelas. Lo admirable de Dostoyevsky en El idiota es que en lugar de hacer de Mishkin un héroe idealizado, que simplemente cree en el amor desinteresado y en la hermandad universal, lo presenta de una manera más compleja y realista. Si Dostoyevsky hubiera querido que su novela fuera simplemente un altavoz de su propio sistema de principios, habría hecho que Mishkin solucionara todos los problemas de los que le rodean con su toque, como Jesús sanando al leproso. Pero el autor ruso, de manera puntual, no lo hace. No pretende que todo lo que se necesita es que un buen hombre entre en la ciudad y lo solucione todo. Más bien, hace saber a la gente que, aunque sean verdaderamente amables y desinteresados, las cosas aún pueden no irles bien. Para Dostoyevsky, la bondad, la humildad y el desinterés no son respuestas perfectas a los problemas de la vida, sino lo mejor que tenemos en un mundo fuera de nuestro control. No trata la existencia humana como un problema resuelto por un teorema ético, sino como una gran apuesta diaria. Mishkin es un claro ejemplo de esto. A pesar de parecer una figura ideal, su bondad no lo salva de ser manipulado ni de provocar, sin intención, la destrucción de las personas que más quiere. Es brillante, inocente e intachable, pero aún así fracasa. A pesar de todo, es importante resaltar que Mishkin es indudablemente extraordinario. Incluso en sus fracasos, existe algo digno de ser honrado y respetado, y al final de la novela, sentimos simpatía por él. No lo consideramos simplemente un idiota patético e inútil, sino un visionario, alguien cuya trágica bondad no fue finalmente recompensada, pero que persistió en esa bondad de todos modos. Es el genio de Dostoyevsky crear un personaje que no nos asegura que nuestra bondad será premiada, sino que nos permite dar sentido a cualquier sufrimiento que soportemos en la búsqueda del amor desinteresado, incluso cuando no sirve. Mishkin lo dio todo, su oportunidad de amor, su felicidad, incluso su mente, en su búsqueda de bondad y desapego. Es posible que no tengamos que hacer esto, pero es característico de Dostoyevsky intentar convencernos, no de que ser amables está en nuestro mejor interés, sino de que vale la pena ser amables, incluso a pesar de ello. Para mí, eso es lo que El idiota es en su núcleo, un tratado sobre la bondad y el desinterés, que transmite la idea de que ser cualquiera de estas cosas puede no ser lo mejor para nosotros en algunas situaciones. Tal como aprendemos del autor ruso. El idiota no es un hombre sin inteligencia, sino un hombre cuya inocencia es tan pura, que en un mundo lleno de corrupción, su bondad resulta desconcertante y peligrosa.